Estamos transmitiendo aparentemente. Buenas noches a todos. Raquel está poniendo el aviso de esta transmisión en el Facebook, a ver si alguna persona más se nos une. Lamentamos comenzar tarde, estuvo muy complicada la tarde, lo lamento muchísimo. Estas son nuestras transmisiones de los martes Sí, así es. a la noche en Periscope, y también las estamos grabando con esta otra lente que verán ustedes acá en una grabación futura para nuestro canal de YouTube, que es Alberto y Raquel MX. Hola a todos, hola por todas partes, gracias Saludos a Puebla, gracias por venir con nosotros, gracias por ver nuestras transmisiones. Hola hasta Villahermosa también, hay personas que ven por primera vez nuestra transmisión, bienvenidos. Ay, qué bueno que andan por aquí. Estamos en el estudio acá de su casa. Cuando nos vengan a visitar se los podemos mostrar. Efectivamente aquí detrás hay un Watchmen y varias otras cosas porque, bueno, aquí es donde está la colección de cómics. El otro día hicimos una... Bueno, no el otro día, ya hace algunos meses hicimos una transmisión mostrando partes de esta colección. Bueno, henos aquí una vez más. Ella es Raquel Castro, yo soy Alberto Chimal. Y pues bueno, estamos aquí chambeando un poquito. Saludándolos una vez más para hacer estas charlas. Ok, ya está puesto bueno, se está poniendo ya se puso en Facebook. Vamos a ver quién más nos ve. Y en todo caso, pues ya estamos aquí nosotros. ¿Qué nos cuentas, Raquel? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Hoy vamos a hablar de ficción y no ficción. No tiene nada que ver con la aflicción. Es como ser o no ser. Ahí el dilema. Mucha gente de repente se hace bolas con el tema de la ficción y la no ficción y empiezan a decir que si la realidad supera la ficción, ¿qué decías? Que como si fuera competencia. Sí, ahora con, por ejemplo, con cómo están, hola hasta San Luis Potosí, con cómo están las noticias de la política nacional e internacional, como siempre suele ocurrir, sale esta frase hecha de que la realidad siempre supera la ficción, y yo siempre me pregunto, ¿es más fuerte? ¿Es más rápida? ¿Le gana a las fuercitas? ¿Le gana en el salto con garrocha? ¿En los 100 metros planos? Cuando iban a la escuela, ¿la realidad le quitaba sus dulces a la ficción? Que además es interesante porque la ficción es parte de la realidad, ¿no? Así es. Es como decir, ¿qué es mejor? ¿La comida o los sándwiches de jamón? Pues los sándwiches de jamón son comida, ¿no? Algo así. Algo Entonces, así. Pues... Pero bueno, además resulta que, resulta que venimos de hablar en un curso acerca de esas categorías, que son finalmente categorías mercantiles, etiquetas que se le ponen a los libros, y bueno, y nos ponemos a pensar, ahora que lo platicamos también con algunos alumnos, pues qué onda con esas denominaciones, de dónde vienen o qué sentido tienen. Por cierto, muchas gracias a la persona que vio el video que se hizo sobre mi clase de cuento para la Brigada para Leer en Libertad. Qué bueno que le gustó, me alegro mucho. Ese lo pueden encontrar también en YouTube, en nuestro canal. De hecho, estamos haciendo una lista donde estamos recogiendo videos donde aparecemos, aunque no los hayamos hecho nosotros. Si les interesa, ahí también lo pueden encontrar ya. Ah, qué bonito eso, ¿eh? Sí. Bueno, a lo mejor tendríamos que empezar desde más arriba. Decíamos, hoy estuvimos en un curso. Así ¿En fue. qué curso estuvimos, Alberto? Estuvimos en el módulo que damos dentro de un diplomado de formación editorial, que tiene que ver con, sobre todo con cuestiones de literatura, del contenido de los libros, aparte de cómo hay que armarlos y cómo hay que editarlos, y nos tocó hablar de esas dos denominaciones, la ficción y la no ficción. Que son inventos de algún publicista. Hacer la división entre una cosa y la otra se pone de moda en el occidente a partir de 1960 y tantos, 65 si no me equivoco, cuando aparece este libro muy famoso en su día que es A Sangre Fría de Truman Capote. Ah, ¿con ese es? Sí, mira. Con ese se puso de moda la utilización del término no ficción, non-fiction book o novel, para hablar pues de lo que quizá en otro tiempo habría sido simplemente pues un reportaje, ¿no? Una crónica, pero bueno, se le pone esta etiqueta para que sea como más uyuyuy. ¿Ya era famoso él? Ya era famoso, era bastante famoso. O sea, la diferencia entre un non-fiction y un reportaje... Es que lo había escrito Capote, claro.
Y dijeron, ¿cómo lo vendemos? Pues sí, incluso puede que lo haya dicho el mismo Capote, no sé. Por ahí hay, como siempre, testimonios encontrados entre sus biógrafos y quienes lo conocieron. Pero no es exactamente como una novela basada en hechos reales. No, ¿Qué no. diferencia habría? Pues una novela basada en hechos reales, histórica, pues está basada parcialmente en hechos reales, pero se supone que el autor o autora se puede dar licencias que van más allá de los hechos documentados. Si de pronto, por decir algo, Fernando del Paso está escribiendo Noticias del Imperio y quiere ilustrar cómo es el ambiente en cierto periodo del que está contando en México, pues se puede inventar un personaje cuya existencia no esté documentada, ponerlo a actuar y nomás que parezca verosímil, que parezca creíble dentro de su contexto, y eso se vale hacer. Entonces, por ejemplo, si sabemos que tal día fusilaron a Maximiliano, pero no sabemos qué desayunó, comió, con quién estuvo antes de eso, nos lo podemos inventar y se le puede poner basado en hechos reales. Ajá, y con ciertas licencias o adiciones que son pues la prerrogativa de quien escribe ficción. Pero no sería non-fiction o no ficción. No, eso no es, eso no. No. Mira, ya vamos a entender. Se supone que la no ficción, sea lo que fuere, es estrictamente hechos reales documentables, ¿no? Y la impresión que nos tiene que dar en la imaginación, es supuestamente la de la cosa en sí, la del hecho absolutamente real. Nos mencionan por ahí otro ejemplo, Moonglow de Michael Chabon, Brillo de Luna, o Destello de Luna, que sería una biografía imaginada de los abuelos de Chabon. Ah, qué buen nombre. Nos pregunta, entonces como periodismo pero literario, pues sí, de cierta manera. De hecho, tiene mucho que ver con el nuevo periodismo, claro. ¿No? Con Tom Wolfe. Claro, con varios autores por el estilo que emplean, digamos, mecanismos literarios, pero presuntamente dejan fuera la imaginación o la invención. Yo tengo los mecanismos que usa el nuevo periodismo. A ver, échatelos, ¿sí? Oye, nada más un detalle antes. Gaitál ese, sí, cómo no, también. Yo no alcanzo a leer desde aquí hasta allá, oye, así que te toca a ti todo lo que digan ahí, porque yo veo nomás así como... Bueno, pues ahora quedo relevado de mis tareas y tú hablas y yo leo. Ah, no. Sí, tú ibas a decir los elementos sí. de la cosa. Fíjense, supuestamente, bueno, la no ficción, que tiene mucho que ver con el nuevo periodismo, utiliza un acento en el montaje y en la organización del material. O sea, no es nada más... ¿Se acuerdan que a los que estudiaron como yo periodismo que nos decían que la nota se tenía que hacer con el qué, cómo, cuándo, dónde y que tenías que empezar si era un personaje importante por el quién o si era un lugar importante por el dónde? Pero como que había una estructura muy cuadrada de cómo se tenía que hacer. Sí. En el nuevo periodismo, en la no ficción, digamos, con aspiración literaria, el acento no se pone en eso, sino en el montaje de cómo se acomodan los datos para volverlos atractivos. Ya que no puedes cambiar los datos, ya que no puedes modificar lo que vivió una persona para meterle un clímax o una anagnórisis en un momento dado, lo que haces es jugar con cómo vas presentando esos datos y cómo organizas tu material. Otro punto importante es que rechaza el concepto de verosimilitud. A veces cuando hacemos ficción es más importante que sea creíble, que parezca real, que sea verosímil, ¿no? Sí. A que realmente hubiera pasado. En el caso del nuevo periodismo no importa tanto porque la carta fuerte es que sí pasó. Entonces no es tan importante que sea verosímil, ¿no? Y otro que a mí me parece bien interesante es que usa las mismas técnicas y formas discursivas que la literatura de ficción. Es decir, usa diálogos, usa elipsis, usa un narrador que es testigo, ahonda en la biografía o en la psicología de los personajes, sobre todo rompe con la neutralidad, que cuando estudiábamos periodismo, los que estudiábamos periodismo nos decían que había que aspirar a la objetividad total, y aquí nos dicen la objetividad no existe, ya con el simple hecho de que cómo recabas los datos y cómo los acomodas ya no está siendo objetivo. Y de hecho en el nuevo periodismo, en este tipo de literatura, es muy importante la tesis de uno, del autor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere comunicar? ¿Por qué no me dijeron que estoy toda despeinada, muchachos? No estás despeinada, no exageres. Lo que quiere comunicar. Lo que quiere comunicar. Eso muy bien. Parece... Es parte de lo que di en tienen tus apuntes, muy bien. Veo entre paréntesis que nos están troleando, pero ahora sí no hemos podido ocuparnos del asunto. Bueno, de todas maneras, pues, ¿qué les puedo decir?
Sí, todo el mundo sabe que los troles la tienen chiquita. Dicen, a mí me encanta el cuento de Borges de Tlön, Uvar Orbis Tertius, que narra todo como real. Claro, claro, es un cuento estupendo que finge ser una especie de crónica o de investigación que luego ya se va al delirio total y que por eso mismo es una maravilla. Justamente hoy, ¿tú te acuerdas de ese cuento? Sí, claro que sí. Y también hoy, de Les hecho, vas a en la enseñar. clase... En la hablamos clase de- salió otro cuento que utiliza los artilugios de la ficción, disfrazada de otra cosa, que es El acercamiento al Motasim, de Jorge Luis Borges también, del cual se cuenta la leyenda de que viene presentado como si fuera una reseña de un libro policíaco que en realidad no existe, y se cuenta que Adolfo Bioy Casares, este otro autor argentino, gran amigo de Borges, se leyó la reseña en la revista Sur, se creyó que el libro existía, lo encargó, y entonces le dijeron, inocente palomita, Ña, 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 Ña. te habéis dejado ¿Qué engañar. tal? Oye, el Borges era un loquillo, le El encantaba Borges estar era haciendo un eso. mañoso. Platicábamos de hecho que ahora nos sorprenden menos esas comunicaciones entre la ficción y la no ficción porque estamos más acostumbrados tanto a que la no ficción abreve de la ficción, de sus herramientas, de sus mecanismos, como que la ficción lo haga también, ¿no? Finja reseñas o Sí, falsos ensayos, pero que en el momento en que Borges empezó a hacer esto era muy desconcertante, ¿no? sí, sí, porque iba contra una larga tradición que no había sido retada durante mucho tiempo, de que el texto presentado en ciertos canales, diríamos ahora en ciertos medios, tenía simplemente por el hecho de estar ahí una autoridad. Uno decía, una reseña en la prestigiosa revista Azul, pues ha de ser de un libro que sí existe, ¿no? Eh, en cierta manera, parte de lo que hacía Borges era pues también llamar la atención sobre el peligro de tomarnos demasiado en serio esa autoridad. Y miren, no le hicimos caso, vemos sitios de noticias falsas y nomás porque están medio bien diseñaditos nos los creemos a pie juntillas, es una cosa muy triste. Sí, sí. Muchas sí. gracias a todas las personas que siguen llegando, gracias por vernos como siempre. Sí. Nos preguntan por dónde habrá notas o información acerca del nuevo periodismo que se pueda consultar. ¿Tú tienes algún enlace? Lo podríamos poner en la descripción del video de YouTube. Lo ponemos en la descripción del video porque sí tengo un par de enlaces, pero no los tengo aquí a la mano. Pero, ¿saben qué? Búsquense un libro de Ana María Amar Sánchez que se llama El relato de los hechos, que está muy interesante, que habla precisamente de eso. Vamos a colocarlo también en los enlaces del video de YouTube. Sí, sí. De una vez les voy a anotar cuál es nuestra dirección de YouTube. Sí. Y mientras yo les digo que, por ejemplo, mi Ponche de ácido lisérgico de Tom Wolfe Ajá. me gustó muchísimo. Creo que no es apuntes sobre, pero es un libro que es un reportaje amplísimo que está bien bonito. También recomiendan el artículo de Wikipedia. Pues igual y sí, yo no lo he consultado. Hay que tener cuidado porque luego los cambian. Recuerden nuestra dirección de YouTube, aquí nos pueden encontrar con ese nick para ver nuestros videitos, tanto las transmisiones de Periscope que estamos haciendo como otras cosas que hacemos. Nos mencionan a Joan Fontcuberta, este artista plástico, que hace lo mismo o algo similar pero con fotos, cuestionar la realidad. Bueno, sí, claro. Pues les contaba yo también en la clase de una foto que a mí me impactó mucho, que igual han visto andar rolando en Facebook, que te ponen dos fotos como en paralelo, una donde está un soldado israelí dándole de beber a un terrorista árabe, y otra donde está el mismo terrorista árabe con un soldado israelí apuntándole a la cabeza, y luego te ponen la foto completa, que son las dos cosas, uno le está dando de beber mientras el otro le está apuntando a la cabeza, y lo que comentan a la hora de presentarte la foto es que mucho tiene que ver con el encuadre. Y eso creo que es importante a la hora de hablar de este tipo de cosas, ¿no? Sí, cómo no. También en los textos mucho tiene que ver el encuadre, qué tanto te callas, qué tanto sí dices, qué importancia le das a ciertas cosas y qué importancia le restas a otras. ¿Cuáles dices y cuáles no? Sí. Mira qué interesante. Así es. Oye, tú tienes aquí unos libros, muéstranoslos porque están muy interesantes. Sí, yo traigo libros. Bueno, este lo acabo de leer hace una semana y media. Vamos a acercarlo a la O 2 cámara. semanas quizá. La historia de Blima. Ese es un ejemplo de... Por Shirley Rusach Bachtel.
Es una cosa bien interesante. Es un testimonio de una sobreviviente del Holocausto, Blima, que se lo contó a su hija. Y la hija lo escribió, pero ya le dio... No es exactamente una novela, creo yo que es esto como nuevo periodismo que le decide a qué cosas les da más importancia, cómo las va acomodando, que él encontró algunos elementos que eran como hilo conductor en la vida de su mamá, los zapatos. Y hace mucho énfasis en los zapatos que usa en diferentes momentos de su vida. Pero lo que más me gustó de este libro es que Blima de chava era muy chaparrita y muy pechugona. Y lo cuenta, y cuenta cómo para ella, una chica polaca de los años 30, era muy molesto salir a la calle y que los chavos todo el tiempo la estuvieran viendo y que había unos que la toqueteaban, que buscaban pretextos para el pasar junto a ella a rozarle los senos. Sí. Me parece muy interesante porque no había leído testimonios de esa época que abordaran un tema como el acoso, no en el campo de concentración, en la ciudad. En la ciudad. Entonces, me parece que este tipo de cosas que de repente abordan los libros de no ficción, que podrían parecernos como que no aportan nada a la trama, aportan mucho al conocimiento de una época. Porque esa es otra cosa que pasa. Estamos bien Hollywood mal acostumbrados a que todo tiene que ser importante para la trama y que si no lo sacas. Y que si no hay acción a los 15 segundos, está aburrido. Y no, hay cosas que aportan al ambiente, a la atmósfera del libro y en estos casos a conocer costumbres de épocas que ya pasaron. Entonces, yo recomiendo The Story of Blima, que no está traducido al español, que debería alguien traducirlo. Pues ya, yo lo traduzco, pero ¿quién me lo publica? A ver, muchachos editores. Nos mencionan también el niño que hablaba el idioma de los perros, era el título, el testimonio de un padre que cuenta a la hija, lo menciona Paula. Luego pásanos el título otra vez si es que me equivoqué en decirlo, creo que no, pero bueno. Y también tenemos por acá una novela gráfica bien bonita, la que te enseñé de... Pues sí, hay que comentarla. Ahorita nos dicen, como historia de la vida cotidiana, ¿no? Sí, la cosa es que en muchas ocasiones, efectivamente hay ciertas reglas de verosimilitud, de tratamiento literario, que se atraviesan en el camino de recoger detalles como los que mencionaba Raquel, detalles que a lo mejor son irrelevantes para desarrollar un carácter o para mostrar una trama, y que sin embargo son detalles que dicen algo acerca de la forma de vivir o la forma de pensar de cierta época, incluso aunque no sean funcionales o eficientes, ¿no? Ahora, para el no desarrollo de una trama. estamos diciendo que una cosa sea mejor que la otra, simplemente que son características diferentes. Además hay que acordarse de una cosa, hay que decirlo otra vez, lo comenzábamos a decir hace rato. La distinción entre ficción y no ficción es de lo más arbitrario, porque tiene más que ver con el comercialismo, con el mercantilismo que con otra cosa. Se trata de buscar categorías para vender. Surgen estas dos nociones aparentemente contrapuestas, pero son además, digamos, como muy ineficaces. Si en uno se va a meter, digamos, la ficción convencional, la novela, el cuento, y en otro se va a meter el nuevo periodismo, la crónica, lo que ahora llaman la autoficción, pues de todas maneras eso no se acaba los libros que hay. ¿Dónde queda la poesía? Por ejemplo. Y está el libro que nos recomendaban, El niño que hablaba el idioma de los perros, de Joanna Gruda, publicado por Blackie Books. Muchas gracias. Y la otra cosa, todo lo que se escribe, todo lo que leemos, pasa por el tamiz del lenguaje. O sea, no es la vivencia en sí, aunque sea un hecho real. O sea, ya no es el hecho real en sí. Pensemos un poquito en eso. La realidad es mucho más que una serie de palabras que la trata de describir. Cuando tratamos de evocar un hecho real, digamos, se nos agolpan olores, sabores, sensaciones, recuerdos del momento, inquietudes y todo al mismo tiempo. A la hora que lo escribes tienes que poner una primero, luego otra, y ya no es la misma experiencia. Entonces, no se trata de que una cosa sea superior a la otra, simplemente son distintas y en ambos casos se atraviesa por el lenguaje, que es un intento quizá un poco inocente de domesticar el universo a nuestro alrededor y darle orden. Ay, qué bonito. Wow, qué bien estuviste. Gracias.
Sí, bueno, sí, claro, ya, no digo nada, no digo más. Sí, más Tiene razón. Bueno, traigo otro libro. Muéstranos otro libro, ándale. A ver, vamos a acercarlo más a la cámara. Esta es una de las muestras muy extrañas de no ficción que tenemos en esta casa, damas y caballeros. K-Pop Now. ¿Por qué hay que aprender sobre K-Pop? Porque te gustan los doramas coreanos. Y la música. Además, esto está bien padre porque trae banda por banda y entonces uno puede buscar en YouTube las bandas e irlas escuchando y saber quiénes serán los integrantes. Y uno puede escuchar interminablemente lo que pone Raquel. Que lo que pongo interminablemente suele ser no K-Pop, sino chanson fancy. Y cualquier día te regresas a tu etapa de K-Pop. Pues a ver, pero bueno, esto también es no ficción, ¿no? Sí, claro, es no ficción, de alguna manera. ¿Y tú qué traes? ¿Yo qué traigo? No, tú síguele. Traigo uno de ficción. Ese de ficción y no de no ficción. A ver, uno de ficción vamos a comparar. Entonces, este es Chicas en la Luna. Es una novela. ¿De quién es? ¿Cómo se llama? Ahí dice. No veo, está al revés. Pues acércala para que pueda ver. No, Janet McNally. A ver, Janet es que en la cámara lo veo al revés. Pero yo no alcanzo a ver hasta la cámara porque estoy hecha un topo. Bueno, este libro lo traje, por ejemplo, porque es una novela. Trata de una chava que se llama Phoebe, que está peleada con su mejor amiga, acabando la prepa, se va a visitar a su hermana que dejó la universidad y vive en Nueva York y está triunfando como cantante. Y te vas enterando de que ella es hija de una pareja que fue de músicos famosos, una cosa así un poco como... ¿Estos que te gustan, cómo se llaman? No sé qué es eso. Ay, sí sabes, ¿cómo se llaman? No Fleetwood Mac. No entendí qué canción estabas tarareando. A lo mejor era una de K-pop y se confundió. No, pero bueno, el chiste es que era una pareja de una banda famosa. A estas alturas los de Fleetwood Mac más bien serían sus abuelitos. Espérate, se separaron y las hijas viven con la mamá que ya no quiere ser famosa ni le interesa, mientras que el papá vive en Nueva York y sigue siendo un músico importante, tiene un estudio de grabación, etc. Y la chavita pues va a visitar a su hermana que también quiere hacer música y es toda una situación ahí. Es una novela muy bonita, muy adolescente, con un montón de música, pero esa es la parte que quería yo llegar a tocar. Los ejemplos, la música que ella oye, aparte de la banda de su hermana y la banda de sus papás, todo lo demás no es inventado, es real. Entonces sale de repente, no sé, hablan de Nirvana, por ejemplo. O sea, porque se supone que la banda de sus papás es de la época de Nirvana. Y es muy bonito cómo esos elementos reales se mezclan con los elementos inventados. La historia es completamente ficticia, pero aderezada con elementos reales. Y digo, no descubrió el hilo negro en ese sentido porque hay un montón de novelas, de cuentos que hacen eso. Incluyendo una que se llama Ojos llenos de sombra de Raquel, donde de hecho también se maneja el mundo de la música, nada más que es la música darks y la escena mexicana. Así es. Bueno, pero muy bonito el libro. A lo mejor por eso me gustó esta. A mí me gusta más el tuyo. Ay, qué lindo, pero no has leído este. No me importa. Pero bueno, el chiste es... también están las ventajas de ser invisible, la novela. Esa está bien padre, también tiene un montón de música. ¿Ese quién es? Se llama Stephen Chbosky. Sí, claro. Sí. Que fue el que dirigió la película también. ¿A poco? Sí. Muy bonita película también. Entonces, pues son los ejemplos que traje yo porque creo que un poco mezclan la ficción, la no ficción. Sí, en este caso la historia es sobre todo ficción, pero tiene mucho de no ficción. En el caso del K-pop, se supone que es no ficción, pero quién sabe qué sea. Pero pues una novela, o sea, la ficción en ese sentido, para clasificar la ficción le pega a la no ficción. O sea, si hay hechos inventados, pues ya es novela, por muy documentada que pudiera estar, ¿no? Sí. Nos hablan, hay uno que se llama Cuando Plutón era planeta, de Flor Aguilera, que es un viaje a los 80. Fíjate. Eso está interesante. Bueno, pero sí, ¿no? Sí estaríamos de acuerdo con eso. O sea, no es que sea 50% una cosa, sino y 45% otra y... No, como... Y poliéster, el resto. Hace algunos años... No muchos, salió el escandalazo de un vato que era periodista, supuestamente, y que todos los reportajes se los inventaba. A mí no me sorprendió tanto porque es lo que yo hacía en la universidad. Oye, me mandaban a entrevistar gente
Me decían, ahora van a entrevistar a un político. Y yo que iba a llegar a decirle al político, oiga, soy estudiante de segundo semestre, quiero saber, pues mejor me lo inventaba. Entonces yo llegaba con mi entrevista a la Ayatollah Khomeini. Bueno, también un poquito exagerado, ¿no? No, pues era el chiste que vieran que era ficción y que me reprobara. Nos mencionan las novelas de José Agustín. Claro. Nos mencionan también, bueno, aparte que siempre hay un libro en nuestro libro que no sabemos cómo llegó y que nos sorprende encontrar. ¿Cuál saber? No, o sea, por los libros sorprendentes como el de K-pop. Nos mencionan también que un problema de esta época es como encontrar un asidero con la realidad, y mencionan textos como los de Ray Bradbury que primero parecían muy volados y ahora parecen como más cotidianos. Yo creo que también es importante pues considerar que van cambiando nuestras formas de leer, nuestras formas de entender el mundo, y que de hecho los textos, incluso los textos de ficción, acaban convirtiéndose en modelos o en ejemplos para poder entender el mundo. Ahora dicen, por ejemplo, hablando de la novela de 1984, con todas las trastadas y todas las trácalas y cosas raras que anda haciendo el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, dicen, ahora se está cumpliendo 1984, ahora la realidad se ha adelantado a la ficción, pero lo que se les olvida es que no podríamos hacer esas apreciaciones si no hubiera existido la novela primero. Claro. Si la novela no nos hubiera proporcionado una serie de elementos por los cuales entender o comenzar a analizar las acciones de un Estado totalitario. Eso es cierto. Y otra cosa, leer los libros nada más con base en su capacidad predictiva es una forma muy chata de leer, ¿no? Pues como sí. decir, ay, ya pasó 2001 y no encontramos ningún monolito, esa novela no sirve. Pues sí. ¿No? Ay, ya pasó 1983 y no hubo ninguna catástrofe. Bueno, es otro... Sí, Es pero distinto, claro, porque esa se suponía que era una profecía, pero los que no se supone que son profecía, no tenemos por qué leerlos así. Y lo que te aportan, como decía Alberto, es mucho más que nada más el hecho en sí si sucede o no. Es como muestra las inquietudes del autor, que a su vez refleja las inquietudes de una sociedad, ¿no? Pues sí. Nos preguntan, ¿qué opinan de En el camino de Kerouac? Ay, pues a mí me parece que es una novela, digo, quién sabe hasta dónde lo podamos verificar lo que ocurre allí, pero una novela muy interesante, pues, una novela pues que retrata una condición muy particular de vida, una forma muy particular de pensar, muy, pues, sí, yo diría muy del siglo XX, muy de cierta, de cierta manera de entender el mundo en la época de lo que ahora llamamos la modernidad, ¿no? La época de nuestros abuelos, quizá, de nuestros bisabuelos, cuando había todavía como cierta postura que ya no se tiene ante las posibilidades del progreso humano, creo yo. Nos dicen, había una colección Minotauro en los años 70, maravilloso Bradbury, y varios nos sorprendieron. Bueno, sí, la editorial Minotauro sigue existiendo, aunque ahora está más bien dedicada como al fantasy. Yo quiero decir que mi poeta beat favorito es Ferlinghetti. ¿Lawrence Ferlinghetti? Sí. Bueno, acuérdate que hace algún tiempo estuvimos ahí en la famosa librería City Lights, ahí en San No, yo estaba Francisco. pensando de cuando estuvimos en Oaxaca. Ah, con Lawrence Ferlinghetti, sí. Algún día les contaremos de la vez que coincidimos en Oaxaca por diversas razones con nada menos que el poeta beat Lawrence Ferlinghetti. Fue muy chistoso. Algún día. Voy por el otro libro. Vas por el otro libro. Bueno, mientras, fíjense, más ejemplos de lo que podemos llamar cosas de no ficción. Acuérdense que son muy difíciles de acabar de delimitar, que es una etiqueta pues puesta un poco a fuerzas, donde de pronto caben muchas cosas. ¿Qué hace uno, por ejemplo, con un libro como este? De ensayos. Un ensayista mexicano, en mi opinión muy bueno, Eduardo Uchín, que escribe este libro titulado ¿Escribes o trabajas? Ay, ese de Eduardo es muy divertido. Bueno, es muy bonito. Bueno. Son ensayos cortos sobre diversos temas, con mucho humor, con mucho ingenio, que no desarrollan un discurso semejante al de una crónica o de un reportaje, pero ciertamente tampoco son ficción. Dicen que es surrealista encontrar a alguien en Oaxaca.
Pues no fue tan surrealista porque de hecho fue un evento literario, pero bueno, luego les contamos. Sí, está También chistoso. preguntan por el libro Vaquero, que era la onda. Más o menos. El libro vaquero, el cómic. A mí... No era tan la onda, ¿eh? O sea, se repetían mucho las historias y... Sí, pero bueno. sí, en fin. Traje Otro. otro de no ficción. Pero ese es cómic, vean ustedes. Novela gráfica de no ficción. La segunda generación, lo que no le conté a papá. Es que... Ujú. Y este es de Michel Kichka. Ujú. Es un dibujante israelí Aquí lo pueden ver. cuyo padre fue sobreviviente de un campo de concentración y que aborda lo pesado que es para la segunda generación, para los hijos de quienes estuvieron en los campos, vivir con esa carga encima de ser hijos de sobrevivientes. Es bien interesante, está muy bonito. Muy en la línea de Maus de Art Muy en la Spiegelman, línea ¿no? de Maus, sí. Me gustó. Lo recomiendo. Y bueno, yo sigo leyendo Los Destinos Invisibles. Nos mencionan Persépolis. Sí, claro, Persépolis, es bonito. Alguien nos menciona que por acá se enteró de la existencia de Black Mirror, de la ficción especulativa. Muy bien. Uh-huh. Nos dicen tipo ficción en la actualidad, pero posible realidad en el futuro. Sí, pero ojo, no nos vamos a enterar de que la profecía se cumpla a menos de que hayamos leído la ficción. Sí. O sea, no es tanto una visión profética como una especie de guía de lo que aprendemos a esperar, ¿no? Por ahí el último comentario que nos mandaron, por favor repítalo porque no alcancé a verlo, gracias. Y yo no veo nada. Ya deberías conseguirte unos lentes, ¿cuánto tiempo hemos hablado de esto? Sí, pero normalmente estamos más cerca de la cámara. Nos preguntan, ¿han leído la teoría del todo? No, todavía no. ¿No? Aquel sobre Stephen Hawking, ¿no? Nomás un cachito. La teoría del cachito. ¡Bromita! No, yo no alcanzo a leer, así que tú tienes que ver. Es que estoy sufriendo, está buenísimo. Nos dicen, las novelas más o menos basadas en hechos históricos como El seductor de la patria de Enrique Serna. No dejan de ser novelas. Serna, como los novelistas en general, se da la licencia de ir más allá de los hechos documentados cuando lo necesita. En cuanto empiezan a aparecer sucesos fingidos, estamos en el terreno de la ficción. Ficción de origen histórico, pero ficción al fin. El realismo no deja de ser ficción, chicos. Claro. Es un subgénero más. Y finalmente los textos narrativos siempre están produciendo un efecto en nuestra conciencia que es imaginarnos una existencia que no está enfrente de nosotros, por muy realistas o por muy fantásticos que sean. En eso se parecen todos. Nos mencionan, como comentábamos al principio, A Sangre Fría de Truman Capote, que es el libro que marca, digamos, como el origen de la utilización masiva del término no ficción, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, por eso que comentábamos, novela histórica es ficción. En cambio, déjenme les muestro... ¿Qué? Un mensaje. ¿Cuál libro recomendarían a su entender basado en la vida de Alejandro Magno? Caray. Esa yo te la debo. Yo lo que más interesante leí sobre Alejandro Magno fue una biografía que hizo Pablo de Ballester. Que era un libro de biografías de personajes famosos que tenía Aspasia de Mileto, Alejandro Magno y tenía hasta Sor Juana. Y estaba padricísimo. Nos recomiendan también uno llamado Alexandros. ¿Amor? Sí. Déjenme les recomiendo este libro que tengo en la mano, que está muy mono. Vean ustedes. Este también es como de ensayos, pero este es más específico. Vean esto. Ex Libris, de Anne Fadiman, que está subtitulado Confesiones de una lectora común, y que es un libro bien sabroso de eso, de las experiencias, de las aventuras que puede tener una lectora, una persona ávida de leer, pues en su vida común, ¿no? Órale. Pero buscando cosas interesantes que hacer con los libros. Esta es de las personas que están tan aficionadas a la lectura que de pronto, por ejemplo, se encuentran con una novela o un tratado o cualquier cosa que hable de un lugar en particular, y si tienen la oportunidad de ir a ese lugar físicamente, van con el texto a leer el texto en el lugar. Órale. Como ir a leer sobre Venecia, en Venecia, ¿no? Con algún libro de Stendhal, ¿no? Digamos, ¿no? Suena bien, suena bien. Y varias otras cosas. También nos dicen, hay tantos buenos libros y tan poco tiempo.
Sí. Pues sí. Oye, a mí me gustaría ir a lugares a comer. ¿Por qué no me extraña? No sé, busco la manera de ligarlo con literatura. Nos dicen algo así como turismo literario de Londres. Sí, bueno, y turismo literario que incluso hay en algunos lugares de México, ¿no? Sí. Nos dicen Alexandra de Madroño Manfredi. Ah, bueno. ¿De dónde somos? De la Ciudad de México y ahí estamos. Nos preguntan por plataforma de Welbeck. Yo no he leído, ¿no? Ay, pues una novela muy extraña, muy Es la de... densa, muy dura. ¿La que habla del Islam? No, esa es Sumisión. Ah, no he leído. Saludos hasta Guadalajara, saludos a todos una vez más, gracias. ¡Ay, Alberto va a Guadalajara el jueves! Ah, sí, el jueves va a estar por allá. Guadalajara. Andar en Guadalajara el jueves. Viernes, sábado y domingo ahí en un congreso en el Centro BART. Voy a dar una conferencia el viernes a mediodía y un cursito Sábado y domingo. Nos preguntan, ¿y a Monterrey cuándo? Ay, pues en cuanto lo podamos arreglar, nos encantaría ir, si nos gusta mucho ir a Monterrey. Sí. Nos dicen, ¿en qué categoría podría entrar el libro de Salvador Elizondo, Farabev? Pues novela. Novela, esa es ficción. Así es. Muy bonita, por cierto. Muy tierna. Nos preguntan, ¿dónde consigo boletos? Supongo que para lo del congreso. Busca SECBA, Centro BART, en Guadalajara. Nos dicen, Raquel, hay un programa de Pedro Palou en Canal 22 donde hacen comida. Sí, una vez estuvo Alberto estuve yo en ese programa. Ay, pero sí. le tocó hacer jabalí. Ay, pero estaba muy rico. A mí me gustó. ¿No te gustó? Estaba muy fuerte el sabor. Bueno, pero sí. Pero pues es jabalí. Pues. Y era sobre Italo Calvino. Sí, fue muy bonito programa. Sí, eso está padre. A mí me gustaría, sí, un programa de cocina. Ah, pues así es el de Palou. Pero que todos los programas me mandaran un topercito para que yo probara y le dijera, sí, muchachita, no, muchachita. ¿Qué tiene eso que ver con el tema del que estamos hablando? Estamos hablando de literatura. Eso es comida. Luego hay que hablar de comida y literatura. Plataforma, nos dicen, me pareció muy parecida al Mapa y el Territorio, también de Welbeck, el personaje casi el mismo. Pues sí. ¿Cuáles son sus autores favoritos mexicanos? De eso vamos a tener que hacer un día un programa particular, porque sí tenemos autores mexicanos favoritos, muchos. Nos mencionan como Agua para Chocolate de Laura Esquivel, con muchas recetas de cocina mezcladas con la trama. Sí, claro. Vamos a tener que hablar de comida y literatura, de verdad. Esa es ficción, de todas maneras. Ojo, sí. Hay que anotar. Sí. Dice Paul, hagamos eso de comida, Raquel, para mi blog. Sí. Pues pónganse en contacto. Sí, está bien padre, ¿no? Porque de repente lees... Bueno, es que a mí también me gusta hacer mucho eso. Meter así la descripción de los platillos así. Y luego lo estás leyendo y... sí, bueno, ¿qué más? No, pues... ¿Qué más traes? Síguele. Ya, ¿qué más traigo? Fíjense, nos dicen, no he visto el programa donde sale Alberto, pues luego lo podrás encontrar, ya ven que no ya tiene algunos añitos, ¿no? Sí. Dicen, merecemos un en vivo de comida y literatura. Sí, pues vamos a hacer uno. En vivo, sí, en un restaurante. Oye, vas a decirles a los muchachos del LIP. Vamos a planteárselo. ¿No les gustaría? Yo creo que sí. ¿Dirían que la lectura es base de un México progresista? Yo creo que es importante, ¿no? Dicen, yo lo que hago en el blog es poner... Bueno, mándanos un mensaje, por ahí, quedamos de acuerdo. Sí, bueno... Y dice ella, en mi restaurante, pues... pues vamos contactándonos, yo no tengo problema. Porque... Y Raquel menos, sin duda. Nada más que no tenga camarones, porque soy alérgica y no quieren ver eso. Bueno, a lo mejor sí lo querrían ver y tendríamos muy alto rating, porque pero me vuelvo la roncha humana. Pero mejor no. No. Sugiero que... Vamos a hacer ese de comida, pero vamos a hacerlo después. Sí. ¿Qué más traes? Bueno, este libro, por ejemplo. Chan, chan, chan. Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Este libro es una cosa muy interesante porque aparece algunos años antes, en 1957, una investigación de un caso auténtico de un levantamiento militar en Argentina que se cobró varias víctimas, incluso entre gente que no la debía, que desembocó en varios hechos muy violentos, y que fue investigado por Walsh, un narrador y periodista muy comprometido, que de hecho lo desaparecieron años después de la dictadura militar, lo desapareció, fue una cosa espantosa. Este libro se adelanta, vean ustedes, al libro de Capote, es anterior a Sangre Fría, anterior a mucho de lo que se llamó el nuevo periodismo, pero utiliza técnicas, estrategias muy similares para tratar de contar un hecho real por medio de todos estos recursos formales de los que habló Raquel. Es un libro
muy duro, muy desgarrador, muy tremendo, pero pues una gran lectura también. Y por eso lo traigo como un gran ejemplo de eso que se llama no ficción. Muy bien, y traes otro libro. El libro se llama, una vez más, nos preguntan, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, argentino. Y este otro libro, vean ustedes, de Lawrence Weschler, que se llama El Gabinete de Curiosidades o la Cámara de Maravillas del Señor Wilson, que es un trabajo, digamos, de no ficción también, de acerca de un lugar que todavía existe en la ciudad de Los Ángeles, que se llama el Museo de Tecnología Jurásica. Que es un lugar maravilloso, que si están en Los Ángeles alguna vez no duden en ir a visitarlo. Está en Culver City. Es en Culver City. Es al mismo tiempo una especie de museo de cosas extrañas y una especie de instalación muy rara, porque no se sabe exactamente qué es cierto y qué no. Tal cual. Es una cosa muy bonita. Sí, muy y este libro completo, que además fue un regalo de nuestro amigo Pepe Rojo, sí, pues trata de ese asunto, nos cuenta un poco la historia del lugar, la historia de estos lugares extraños que se encuentra uno todavía en el mundo. ¿Sabes qué libro de no ficción a mí me gustaba muchísimo? El libro de los sucesos de Isaac Asimov. Uy, que traía puros textos así cortitos con datos históricos, curiosos, interesantes, sorprendentes. Estaba bien bonito. Lo malo es que yo lo leía junto con el inverosímil de selecciones de Reader Digest y yo pensaba que los dos eran igual de ciertos. No, pues entonces yo lo mismo les podía platicar acerca de cuántos huesos hay en el cuerpo humano. Y de quién secuestró a Betty y a Barney Hill, claro. Ay, la parte de la combustión espontánea, esa estaba bien tremenda. Yo lo leí también ese libro. Y es bastante horrible, sí. Sí, y me daba mucho miedo una posesión satánica. Nos dicen que si otra vez muestro el último libro, como no, con todo gusto. El inverosímil lo debemos tener por aquí. Pero bueno, otro día se los enseño. Otro día, por favor. Sí, muy bien. Nos preguntan que qué opinamos de Gibran Jalil Gibran. Váyame el cielo. Gusta. A mí mira, es un poquito cursi. Un poquito. Y pues está muy ligado a su época. O sea, sí, notoriamente. Pero tiene cosas muy bonitas, muy sentidas. Y como es uno de los favoritos de mi papá, pues yo lo aprendí a querer desde chiquilla. ¿Qué les puedo yo decir? Sí, nos dicen que está un poquito pasado de moda. Pues sí, desgraciadamente sí. Ni modo. Como los poemas de que sí, mamá, soy Paquito. Todos esos, pero a mí me caen bien. Sí, está bien. ¿Y Oscar Wilde? ¿Qué opinas de Oscar Wilde es excelente. ¿Qué pasó? A mí me daba miedo Oscar Wilde. Nos preguntan por Dr. Jekyll y Mr. Hyde sobre los problemas psicológicos de bipolaridad. Con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a mí me pasó algo muy curioso que yo creo que nos pasó a todos en esta época. Debe haber sido maravilloso leerlo cuando salió y era una sorpresa que eran el mismo. Porque de hecho está construido así el libro, solo se revela hasta el final. Sí, pero cuando uno ya vio todas las caricaturas de la Pantera Rosa, de Pato Donald, de la serie de la BBC, el cómic de Hulk, ya sabemos que son el mismo y entonces a la hora de leerlo se pierde el efecto. Se pierde ese efecto. Y yo creo que no es tan importante, o sea, está muy padre hacer las comparaciones y verlo como una metáfora de la mente escindida y todo, pero creo que era otra cosa, que estaba criticando otra cosa de la sociedad en su momento, y sí, me hubiera gustado muchísimo leerlo y sorprenderme, como si, imagínense ver Romeo y Julieta por primera vez sin saber que se van a morir al final. Imagínate. Una persona nos dice que estaba escribiendo y por eso llegó tarde. Qué bueno que llegaste tarde, qué bueno que estabas escribiendo. Síguele así. Sí. Me parece muy bien. Nos preguntan también de otros autores, pero creo que deberíamos hacer un Periscope acerca de algunos de nuestros autores favoritos. Creo que sería bonito hacerlo aparte, ¿no? Ahí luego. Sí, toma nota. Toma nota. Sí, lo haremos y bueno, ahí serán nuestras recomendaciones, ¿no? Tan individuales y tan personales como pueden ser, ¿no? Sí. Pero vamos haciendo. Tenemos también pendiente uno sobre ritmo y estilo y justamente hace un ratito nos comentaba una persona en el canal de YouTube que necesitaba
encontrar alguna orientación para cómo acabar una novela. Hablamos ya de cómo comenzar una, vamos a tener que ver Sí. eso también. Oh, está interesante. Nos mencionan también que las preguntas se apartan un poco del tema, pero quieren aprovechar. Y nosotros agradecemos mucho que nos hagan preguntas. Algunas de pronto también quizá no las podemos contestar todas, pero vamos anotando, todo lo vamos considerando. Sí. Y digo, a fin de cuentas, por eso es otra de las cosas divertidas de que esto sea en vivo, ¿no? Pues si salen preguntas de otro tema, por ejemplo, como hace ratito que nos estábamos yendo con la comida, ¿verdad? ¿Cuál sería una buena adaptación de libro a película o viceversa? Busca en nuestro canal de YouTube porque tenemos ahí una lista con varias adaptaciones que están muy buenas. Sí, A lo mejor sí, una te sí. parece interesante. Sí, hay varias. La Brigada nos comenta, tiene videos de estilo. Sí, hay que aprovechar eso. También nos dicen, creo que lo bonito de la ficción de la época de Mr. Hyde es que reflexionaba acerca de la moralidad de la ciencia naciente de esa época. Pues sí, de hecho. Por cierto, en YouTube encuentran el musical de Jekyll y Hyde con el auto increíble de David Hasselhoff. Ay, mamá. Y canta. Sí. Gracias por la recomendación de mi lección de cuento para la Brigada. Otra vez más, aquí tienen ustedes nuestro nick para el canal de YouTube, ahí lo pueden ver. Alberto y Raquel MX, con ese nos encuentran. ¿Qué haces? Bostezaba. A ver, bosteza otra vez. Oh. Dice Gerardo Farías de Morelia, pregunta, ¿cuál es su diario de un escritor favorito? Ah, caray. Ay, tenemos ahí los diarios de Tolstoy, por ejemplo. Sí, cierto. Que son una cosa bien torturada y bien tremebunda. Bueno, ¿y qué tal los de Anais Nin? Ay, los de Anais Nin son una cosa muy... Ay, a mí me gusta el de Ana Frank. También. Pues también. También un tipo de diario muy extraño es los cuadernos y los textos que se llaman los microgramas de Robert Balzer. ¿Viste que te leí la mente? Sí. Que se recogieron después de su muerte, que estaban escritos con letra pequeñísima y se tardaron muchísimo en descifrarlos. Y es una cosa bien extraña, muy bonita. Sí. Él se murió en un paseo. En un paseo en la nieve en 1956. Y ya no más me quedé nueve. Es broma. No, pues yo creo que Balzer no se va a ofender, pues te voy a decir por qué, porque está muerto. En la nieve. Y luego se comió un bizcocho. Bueno, ya. Ya se suscribieron a nuestro canal, esperamos que sí sea muy interesante. Ojalá. Ojalá. Nos dicen, ¿ya leyeron las conferencias de Cortázar en Berkeley? Yo ya las leí, me gustaron. Hay que ir a Berkeley a leerlas. Mientras nos comemos una hamburguesa. Claro. O ¿cuál se supone que es unos taquitos de pescado? Porque se supone que es como el plato típico de California. Pero no, me niego, yo pido un recuento de votos. Es que luego estuvimos viendo, Raquel me enseñó, porque le gustan mucho esas cosas, un artículo donde vienen los platos típicos de los 52 estados de los Estados Unidos. ¿Sí son 52? Sí, los que sean, había un platillo por estado, incluyendo Washington, D.C. Estaba muy bueno, excepto que California como que tacos de pescado. No, pues yo no sé, a mí no me digas. Pero bueno, ¿cómo ves? Yo creo que es tiempo de que vayamos terminando. Sí, porque ahora sí nos tocó un día bien cansado. Y todavía nos van a quedar más temas de hablar. Nos corrigen, son 50 estados de la Unión Americana. Es que estábamos contando, Gracias. Lo sentimos. Sí. Raquel quiere más comida, quiere otros 2 estados con más platos. No, yo quiero que alguien haga un artículo así de México. A ver, ¿cuáles son los platillos típicos de cada estado de México? Porque sé, por ejemplo, que en la Ciudad de México, tacos al pastor. Nos dicen, aquí sería difícil proponer solo un platillo por estado. Pues sí. Sí, pero estaría interesante el ejercicio. Deberías hacer un libro que fuera, dicen, diario de una escritora con antojos. Bueno, eso suena un poco raro. Sí. Porque podría parecer... Pero ¿saben qué? Yo tengo un problema. Mi diario se debería llamar mi cuando se puedario. Porque escribo un día sí, 4 no, y luego 1 sí, luego 20 no, y sí. Y no. Pues sí. Bueno. Pero sí trato de llevar un diario, fíjate. Está bien. O algo parecido. Tu propia non-fiction. Según. Sí, pongo todo lo que como. Ay, mi vida. Bueno, pues sí, vamos terminando. Sí, muchísimas gracias a todos por vernos. Vamos a tratar de ordenarnos más los martes. Es que como ahorita estamos con este curso que es los martes de 6 a 8, sí nos cuesta un poquito de trabajo llegar a tiempo acá. Pero vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Nos piden una última pregunta. Órale pues, la última pregunta. Échela de ahí. Viene de ahí. ¿Creen que Stephen King esté sobrevalorado?
Creo que Stephen King tiene cosas muy bonitas que están subvaluadas, pero que tiene cosas un poco sobrevaloradas también. O sea, como que se equilibra ahí, ¿no? Sus cuentos son muy buenos. Sus cuentos son y muy la gente buenos. dice, "Ay, guácala". Y en las novelas escribe mucha paja. Le pagan por palabras, se nota. Oye, yo quiero que me paguen por palabra. Ah, yo quisiera que me pagaran varias cosas de las que escribo, pero bueno. Ujú. Pero bueno, eso es Pero Stephen bueno. King. ¿Tú alcanzas a leer? Yo no. Que Cuéntame. King está bien, el problema son sus fans from hell. Voy armando rompecabezas de la transmisión porque a su servidor se le corta, lo lamentamos mucho. Va a estar esto en... Recomiendo los YouTube. audibles de Stephen King. Recuerden que vamos a estar con todo esto en YouTube. Esta cámara que se ve aquí es la que va a estar en YouTube, mientras que esta otra es la de Periscope. Nos dicen que el mismo Stephen King es el que lee sus libros en la plataforma Audible. Aquí está otra vez Ah, yo quiero eso. el canal de Pero YouTube. es caro, ¿no? Suscríbanse, asómense con nosotros, dejen los comentarios, siempre respondemos. El Audible es otro servicio por el que hay que pagar, ¿no? Sí. Y Después yo lo ya estoy probamos. pagando el Spotify, el Stopify. Síganos viendo, asómense por favor también al canal. Aquí tenemos más cosas. Contáctenos por las redes sociales, respondemos. Nos piden una sesión de literatura de horror. Ya tenemos un par de listitas en YouTube sobre este tema, las Pero pueden sí, encontrar. hablar más. Ojalá que se sigan asomando estos asuntos. Gracias a los que les gusta nuestro canal. Sí, Nos vamos despidiendo. Órale. Yo soy Alberto Chimal, les agradezco mucho como siempre. Yo no soy Alberto Chimal. Yo soy non-Alberto. Es que es fiction y non-fiction. Es Alberto y no Alberto. Soy Raquel Castro. Te viste mal. Sí. Gracias a todos. Muy Nos buenas vemos. noches. Cuídense Nos mucho. estamos viendo a más tardar el próximo martes. Asómense con nosotros y acá platicamos. Adiós.